Estaba re perdido, me la pasaba tomando, terminé la clínica con intravenosa por una que me muero y un amigo me dice que tengo que cambiar. Los fondos de inversión me exigían traer un socio con experiencia en la banca. Hice renunciar a un señor de 50 años, fue vicepresidente de un banco colombiano importante, y lo hice renunciar para volverse cofundador. Lanzamos el negocio, trajimos inversionistas y nos quebramos. Debíamos como $200,000. Y me acuerdo que yo lloraba de vez en cuando y no era capaz de contarle a mi papá porque sabía que le daba algo, ¿sabes? Como que en su corazón o algo, él no aguantaría pues la presión de decirle esto. ¿Cómo creas ese MVP? Muchas veces eso es lo que frena a las personas de empezar, porque es como, no, necesito que esté perfecto, necesito que ya tenga tantos clientes, ¿cómo empiezo si no soy reconocido? Mi consejo sería: no hagas un MVP. Yo sé que es raro, pero antes de hacer un MVP haría dos cosas. Hacer estrategia empresarial es el ejercicio de priorizar y de enfocar lo que tú haces dentro de todas las posibilidades. Y eso significa que por cada cosa que tú haces sacrificas 10 más. Si yo tengo 30 colaboradores y mañana uno está peleándose con la novia, el otro tiene burnout o lo que sea, igual yo me tengo que comer sus emociones y ayudarles. Y en ese sentido tengo que sacrificarme por los demás. Cuando tú piensas desde una perspectiva racional en el universo, ves tanta información organizada que se estructura en capas de fractales, por decirlo así, y esta información establece las propiedades de todo, de la materia, de la energía, de la química, del ADN, de la música. ¿Por qué digo entonces todo esto? Porque cuando uno hace la probabilidad matemática de que todo esto sea casualidad, te das cuenta que es tan ridículamente bajo que hay que tener más fe en pensar que es casualidad a que hay algo detrás. Si tú quieres creer que todo esto es casualidad, bien, pero qué casualidad tan impresionante. Bienvenido a Salto de Fe. Aquí creemos que nadie está realmente listo para emprender su camino y aún así hay que lanzarse. En este podcast escucharás historias reales de emprendedores y empresarios que tomaron decisiones difíciles, sin tener todas las respuestas, sin sentirse preparados al 100%, pero con la intuición profunda de que algo increíble podía pasar si daban ese salto. Vas a conocer su historia, sus miedos, sus dudas, pero también las puertas que se han abierto en su vida por dar el salto con todo y miedo. Así que ponte cómodo y párchate con nosotros, porque quizás con todo lo que te vamos a revelar te animes a dar tu propio salto de fe. Hoy estamos con Andrés Méndez, presidente de Colombia EdTech, mentor y estratega que ha trabajado con más de 90 startups y más de 500 empresas en Latinoamérica. Su historia comienza lejos de los negocios, desde el voluntariado, movilizando miles de personas en comunidades vulnerables donde entendió el poder del propósito y el impacto colectivo. A lo largo de su camino ha vivido de todo: startups, crisis, reinvenciones y decisiones difíciles que lo obligaron a evolucionar constantemente como emprendedor y como líder. Hoy combina estrategia, educación y liderazgo para ayudar a otros a construir empresas, escalar su impacto y tomar mejores decisiones. Pero más allá de lo profesional, Andrés es alguien que cuestiona profundamente la vida, el propósito y la forma en la que pensamos el mundo. Y eso hace que esta conversación sea imperdible. Bienvenido, bienvenida a un nuevo Salto de Fe. Bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy estamos aquí con Andrés Méndez, presidente gremial, filántropo y mentor. Andrés ha dado no solo uno, sino muchos saltos de fe y nos va a estar contando aquí en este episodio un poquito de todas esas cosas que ha hecho a lo largo de su carrera. Bienvenido, Andrés. Hola, querido. Y sí, más que hablar de mí, de mi carrera, pues ojalá de todos los aprendizajes de lo que implica saltar una y otra vez, porque he emprendido, he sido profesor, he sido presidente gremial, me he quebrado, he comprado empresas, vendido empresas, he hecho un poquito de todo, he hecho temas de filantropía y de impacto social. Entonces, gracias por el espacio. Qué chévere. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esos saltos de fe que has dado. Cuéntame cuáles han sido como los más relevantes o los que tú digas como, uff, esto no sé, no sabe ni cómo empezar, pero lo hice. El primero de ellos fue comenzar a movilizar voluntarios hace 15 años. Movía entre 3,000 a 4,000 voluntarios año, pero todo fue por un salto de fe. Yo estaba re perdido, me la pasaba tomando, terminé la clínica con intravenosa por una que me muero, y un amigo me dice que tengo que cambiar, que me vaya a esta ONG Techo. Le pregunto que por qué, me dice que hay niñas bonitas, y perdón que puede que no sea la razón ideal, pero por esta razón llegué muy perdido y viví una serie de historias con comunidades en extrema pobreza que me cambiaron la vida. Me vuelvo voluntario
y luego me invitan a trabajar ahí y doy un salto a mientras estudio en la universidad, pues mi papá venía de ser una persona que no tuvo muchos recursos durante su vida, entonces él quería que su hijo no se esfuerce, que tenga la mejor educación, que se dedique a ese estándar de estudiar para luego trabajar, y yo en cambio pues quería trabajar desde el segundo semestre, y en contracorriente a lo que me dijeran comencé a trabajar en esta organización y estuve toda la vida universitaria en estas. Y así te podría decir de muchos saltos, de crear empresa, de fracasar, de volver a crear empresa, de fracasar, de hacer gremios, de hacer proyectos, como que son casi 15 años haciendo muchos temas en muchos países, irme a otros países. Hay muchos saltos de fe. ¿Cuáles han sido los que más te han dado miedo, pero igual lo hiciste? Uf, tal vez el que más me dio miedo fue crear un banco, un neobanco. Pusimos dinero, trajimos inversionistas y los fondos de inversión me exigían traer un socio con experiencia en la banca. Hice renunciar a un señor de 50 años que era socio de Deloitte, sabes, la gran consultora para América Latina, fue vicepresidente de un banco colombiano importante y lo hice renunciar para volverse cofundador. Lanzamos el negocio, trajimos inversionistas y nos quebramos. Y la historia es otra porque nos quebramos y todo, pero fue todo un salto el irse a creer que podía crear un banco y que podía traer ese tipo de equipo y todo lo que hay detrás. Ok. ¿Algún otro de los varios que me has contado fuera de Ah, cámaras? no sé, podría decir que hoy en día no estoy dedicado como tal a una empresa, si bien soy Ujú. socio de algunas empresas, sino que estoy dedicado a hacer gremios. Soy líder de dos gremios emergentes de Colombia. Uno que es el Gremio de Educación y Tecnología, impactan a más de 20 millones de personas, más de 30 países. Y por el otro lado, la Asociación de Emprendedores, que es todo lo de esta feria de bazar, más de 600 emprendimientos alrededor de consumo masivo. Y nunca me imaginé haciendo esto. Es decir, como estaba emprendiendo, me quiebro con el banco, uno duda mucho de uno, como que también porque en medio de todo, pues mis resultados han sido los que he tenido, pero nunca me imaginé dando consejos a organizaciones aún más grandes. Entonces, no sé, una empresa de educación que facture 60 millones de dólares, yo no he facturado 60 millones de dólares. Hoy les doy consejos y todo por estar en esta posición gremial, pues al Mm, final obedeció a un salto de decir, voy a dejar de emprender y voy a tratar de ayudarle a la industria a cómo hacer las cosas mejor. ok. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de dar esos saltos de fe? A ver, yo creo que en general, hacer negocios y crear impacto implica una gestión emocional muy compleja, que es el primer reto que es constante de las personas. Es algo con lo que uno batalla todos los días hasta que lo controlas. Ser más estoico, más tranquilo, más feliz, disfrutar el proceso, no tener ansiedad en medio de la incertidumbre, porque es que siempre va a haber incertidumbre, eso es lo primero. Lo segundo, tema de plata. Creo que obviamente la plata siempre trae historias y cosas complejas, entonces eso obviamente pues puede traer a situaciones y historias fuertes y no sé, creería que tal vez cuando me fui a vivir a México y estuve en otros países, pues uno también le da miedo y mucha incertidumbre por irse a otros entornos a los que tú no conoces. Ah, uno cuando arranca a emprender como que uno tiene su caja, ¿no? Como que uno Mm, dice, uy, emprendo acá y nunca se imagina que puede hacer algo mucho más grande de lo que alguna vez pensó. mm. Con el tema del estoicismo, me da curiosidad. ¿Cómo lo vives tú? O sea, orientado también a tomar decisiones, dar saltos, requiere de mucha control emocional. Ujú. Entonces, me gustaría entender y saber cómo lo vives tú desde el estoicismo. Esto va a sonar raro porque es contraintuitivo, pero pese a que soy una persona muy apasionada y no sé, en impacto social, hemos ayudado a por ahí más de 2.2 millones de personas en poner un granito de arena para alimentos, vivienda, entre todos. En el fondo nada me importa. ¿Y a qué es lo que voy con esto? En el fondo creo que todo puede pasar, todo se puede acabar mañana, puede haber una guerra, puede haber una crisis económica, una pandemia. Si crees en Dios, pues hasta creer en su palabra, pero si no, pues con todo eso es suficiente para decir que no creo en el continuo y en la estabilidad como tal vez muchas personas la tienen en su cabeza. Y en ese sentido, me desprendo de todo lo que estoy haciendo hoy en día. Tal vez mi primer proyecto, me acuerdo cuando estaba en techo, el corazón le metía todo, pero al punto de que me dolía y sufría también cuando algo no salía bien o cuando dejé de trabajar ahí, sufrí durante un tiempo. Hoy en día
malinterpretes, amo lo que hago, soy hiper apasionado en todo lo que me meto, pero en el fondo pongo un límite y es que controlo, o sea, sé lo que hago, lo que aporté, lo que hice y de ahí en adelante no me importa el resultado. Muchas ventas, muchos seguidores, mucho impacto o no. Bueno, está bien. Si es mucho o poco, no me importa honestamente. Entonces, para ponerlo con un caso real, ahorita estoy haciendo contenido en LinkedIn y la persona del equipo que me maneja esto no le gusta que yo le diga que no me hable de datos, que no me importa. O sea, si hay muchos o pocos seguidores o lo que sea, que no me cuente porque no quiero dañar mi corazón y solo me diga qué quiere que grabe o qué Ujú, tipos de contenidos, pero ahí sí, en ese tipo de cosas como que me desprendo del resultado. ujú. Y esa parte estoica, ¿cómo la llevas a las empresas que asesoras? Pues entender que yo no controlo lo que los empresarios y los emprendedores hagan con sus negocios, Ujú. que no me puedo frustrar si no hacen algo que yo haría o si no piensan de X o Y forma. Y asimismo, incluso que si lo hacen, tampoco es por mí, ni, y si les va bien, no es por mí. Uno es un medio para ayudarles a pensar, para ayudarles a tomar decisiones, para ahorrarles un poquito la brecha, pero al final, pues la historia es de cada persona y uno se mete mucho en su ego el pensar que, ay, fue por uno, o si me están escuchando en una conferencia es por mí, no, la gente se está escuchando a sí misma, y si resuena con algo es porque hay algo en su corazón que necesitan y que les hace falta pensar o les hace falta reflexionar, y ahí es donde entra uno. Y por último diría que, no sé, siento que cada persona tiene su proceso, entonces también reconozco cuando estoy acompañando a un emprendedor y yo me digo, se va a quebrar, y no lo digo de malo, pero que se quiebre no sería malo. O sea, todo lo contrario, pues antes chévere poderlo acompañar en ese proceso porque no todos hemos tenido una ayuda cuando nos estamos quebrando. Sí, total. Como que todos tenemos un proceso por el cual vamos pasando y eso nos va enseñando cosas. Tal cual. Eh, Volvamos un poco al tema de los miedos. Me gustaría saber qué miedos tenías antes Ujú. de dar esos saltos de fe. No sé, querido, es que si te soy muy transparente, no he sido una persona de muchos miedos, más Ajá. allá de los bichos o los insectos que me da. Pero era un poco irresponsable, sí, era un poco apasionado al punto en que no pensaba dos veces. Te lanzabas de Me una. lanzaba siempre, tal vez porque de niño yo tenía de vez en cuando tartamudez, no hablaba muy bien y cuando era niño y me hacían, digamos, bullying o en la escuela dominical, en la iglesia o en el colegio, aprendí a que tenía que darle la vuelta y en ese sentido pues prefería hacer chistes de tartamudez o lo que sea y darle la vuelta y no quedarme con el miedo o el dolor o el sentirme rechazado. Mm. Entonces, no quiero decir que no me den miedo cosas, pero no son este tipo de vainas, como que al final los negocios, la plata, todo es tan pasajero, todo es tan superficial desde una perspectiva que el dinero va y viene, que no sé, siento que por ahí no iba el miedo. Creo que mis miedos son más personales muchas veces, de no estar a la altura de mis sueños, de los errores que cometí en el pasado, de no sanar ciertas cosas porque entonces sé que me va a bloquear nuevas oportunidades. O muchas veces el miedo lo vuelvo, y para que me entiendas por qué te estoy hablando así, Mm. sí puede que lo tenga, pero lo transforma. Entonces, en vez de tener, no sé, el miedo de hacer algo, es el miedo de no hacer eso, porque si no lo hago, Puede pasar X, ujú, Y. o me estanco o lo que sea. Ok. Entonces, no sé, creo que es que llevo 15 años y soy del tipo de personas que nunca he hecho lo mismo en 15 años. Me la he pasado todo el tiempo creando nuevas cosas que ya es parte de mi día a día, como estar fuera de esa zona de confort. Tal vez mi miedo sería estar estático en algo y quedarme en una oficina encerrado. Ok. Esos saltos de fe que has vivido a lo Ujú. largo de tu vida, mm, ¿en qué momentos has tenido puntos de quiebre? Siempre. Antes de cada salto de fe hay un punto de quiebre. Como que, fíjate que te decía, llegué a movilizar voluntarios porque primero estaba re perdido y terminé en la clínica por temas de alcohol. O crear negocios, normalmente sucede algo malo y esto nos abre una oportunidad. Llega la pandemia y abrimos una distribuidora de alimentos congelados que hoy está en 50 ciudades de Colombia y distribuimos Franuvi, Magnum, entre otras marcas por toda Colombia. En general, creo que los negocios parten de ser puntos de quiebre y la vida real es de uno crece cuando, ¿sabes? Cuando tú haces ejercicio, el músculo se tensiona, se rompe y eso hace que crezca. Exactamente lo mismo en la vida en general.
Entonces te diría que cualquier proyecto, cosa que yo haya hecho, tuvo un punto de quiebre. Y en lo personal también he sido de las personas que hay personas más disciplinadas para cambiar, ¿sabes? Como que dicen quiero esto y lo hacen. Yo no cambio hasta que algo no sucedía, ¿sabes? Hasta que la cagaba, hasta que me metía en problemas y ahí sí decía, bueno, ya, es hora de cambiar. Quiero reformular un poquito ahora esta pregunta Ujú. y es, de los puntos de quiebre que ya has vivido, que has vivido muchos, ¿cuáles han sido los más impactantes y donde tú sientes que has crecido más como persona? Lo voy a dividir entre lo personal y lo profesional. En lo profesional, tal vez por allá año 2017 nos quebramos y debíamos, mis socios se acordarán bien, pero como $200,000. Yo no soy de Uf, los números, pero era mucha plata. sí. Y me acuerdo que yo lloraba de vez en cuando y no era capaz de contarle a mi papá porque sabía que le daba algo, ¿sabes? Como que en su corazón o algo, él no aguantaría pues la presión de decirle esto. Y le conté 2 años y medio después cuando ya salimos de todo, como papá, salí de las deudas, nos pasó esto, me quebré, debíamos tanto, ta, 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 ta. Estaba con mis amigos y tal vez diría que a nivel profesional esa es una de ellas. Quebrar nunca es fácil. Y en lo personal, el darte cuenta que hacia el mundo exterior te puedes sentir muy exitoso. Estoy saliendo en Forbes, conferencias, no sé qué, hiper conocido, pero al final súper vacío, Mm. como que en lo personal perdido, sin amor genuino, pues más allá de mi familia, de mis amigos, que gracias porque me aman incondicionalmente, independientemente de cómo sea, ah, y darte cuenta, o en mi caso, darme cuenta que incluso los negocios de impacto social y ayudar a las personas era otra cara de una adicción no superada, Ok. de cosas del pasado que simplemente fueron mutuando, haciendo que me volviera workaholic y que realmente no fuera balanceado. Hoy en día ya es distinto, desde que estoy haciendo gremios ya hace año y medio, pues hago ejercicio, estoy cocinando, estoy teniendo tiempo para mí, haciendo muchas cosas que antes como emprendedor me la pasaba 24/7 trabajando por darme cuenta que esto de ayudar también era una excusa para ayudarme a mí primero. Ujú. Y para llegar a eso tuviste que vivir algo o fue orgánicamente que fue cambiando como tu manera de pensar. Pues en lo personal, muchos puntos de quiebre, Ujú. alineado a la pregunta anterior, sabes, como que adicciones, abortos, cosas que no tuve que haber vivido de chino, que ¿para qué? Y en lo empresarial, pues los fracasos, creo que hacer negocios y cuando uno arranca tan joven, no es tan sensato porque pues no conoces mucho la vida, los mercados, de todo y en ese sentido te estrellas demasiadas veces y todo eso pues me fue cambiando. Si lo quieres ver de otra forma, mira, yo soy una persona que naturalmente soy desorganizado, soy más artista y la gente no lo creería, pues porque como emprendedor uno es hiper organizado, uno tiene que tener una lógica de planeación. Entonces, evidentemente, quien soy hoy es una persona muy distinta a quien tal vez era hace 10 años, producto de los negocios y proyectos que me van transformando, me van cambiando, me van Te van ayudando, moldeando me van la moldeando. personalidad. Ok. Me da curiosidad. ¿Cómo hiciste para salir de una deuda de $200,000? Primero, no estaba solo, ¿no? Esto era una deuda compartida con mis socios, mis amigos, con los que estaban emprendiendo. Entonces, eso ya cambia todo porque si lo divides entre los cuatro o cinco que éramos, pues entonces ya Ujú. es otro cuento. Uno. Dos, haciendo negocios. Haciendo negocios. Nosotros tuvimos muchas empresas, vendimos una en el 2019. Nosotros creamos para Simón Borrero por invitación de él, el de Rappi, las primeras cocinas ocultas que hubo en el ecosistema. Mm. Vimos como el MVP de cocinas ocultas. Llegamos a tener 8, las vendimos. Eso fue un negocio que en 2 años habrá vendido por ahí 2,6, 2,7 millones de dólares, no me acuerdo, pero haciendo negocios. Íbamos poniendo, 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 hasta que justo antes de la pandemia vendimos las cocinas ocultas y ahí saldamos todo y bueno, pasamos la página de esa historia. Cuando uno ve a otros emprendedores y empresarios les cuesta un montón crear empresas, crear marcas y veo que a ti es como ya simple, se hace. ¿Qué crees que se necesita para Hmm. eso? Pues lo primero, romper el mito de uno como a los demás, porque no es cierto que yo sea todo así. Lo primero. Lo segundo, nuevamente yo en mi caso, socios. Nunca hice nada solo.
Ok. Y en ese sentido, pues es muy distinto que tú en la pandemia fueras un grupo que nos diversificamos, entonces el uno se vuelve influenciador, con el otro creamos una empresa de alimentos, hacemos una agencia de marketing y de por sí en cada empresa teníamos socios. Yo soy de crear equipos. Ok. Entonces, digamos, a mí me preguntan hoy en día, ¿cómo haces para estar en dos gremios, tus empresas? Bla, bla, bla? Yo, pues que tengo equipos para todo. Tengo una persona que es mi mano derecha transversal y que no es precisamente barato, Kevin, que, o sea, sabes, como que igual y me ayuda en todo lo que hago y tengo equipos para lo que tú quieras, siempre monto equipos. Entonces, digamos que ese es un tema. Lo segundo, que cuando tú vuelves a repetir una y otra vez las cosas, siempre va a ser más fácil. Entonces, ese también es la esperanza de cualquier emprendedor. Si estás fracasando, si estás quebrado, pues cero rollo. O sea, esto te va a dar a ti las habilidades y los conocimientos para hacer lo mismo más rápido, más fácil, mucho mejor. Y en ese sentido, pues siempre va a ser más fácil volver a emprender y hasta tal vez vas a emprender con un sueño más grande, más agresivo, con una visión distinta. Eso sería como lo segundo. Lo tercero, para validar un negocio no se necesita plata, no se necesita, es más la forma en la que piensas y en la que operas. Y en ese sentido son esos fundamentales los que sí te podría decir que tengo muy de las startups de Silicon Valley, de las consultoras, de las scale-ups, como que soy muy de recoger las prácticas empresariales para tratar de ser lo más práctico posible. Y por último, y perdón que esto va a ser recontraintuitivo y medio raro, me di cuenta que no soy tan emprendedor. Soy muy bueno ayudando a emprendedores. Entonces, cuando yo Mm, soy el primero al mando, como que no es lo mismo. Tal vez en los proyectos sociales, pero en mm, los negocios, cuando soy el segundo o el tercero de un gran emprendedor que tiene una gran visión, me vuelvo una máquina para ayudarle a crear equipos de ventas, estructuras operacionales, crecimiento, estrategia, encontrar fricciones, etcétera. mm. Entonces, como que me he dado cuenta en dónde quiero estar, en dónde no quiero estar, y al menos ahorita que estoy en los gremios, pues estoy feliz en que no es lo mismo que una empresa, porque cuando uno es el dueño, uno le duele todo. Y yo aquí no me voy a enriquecer por proyectos sociales. Entonces, pues también pongo un límites en mis tiempos y en mis dinámicas de trabajo. Wow, muy interesante eso. Mm, con respecto a esas cosas que dices tienes, ¿cómo creas ese MVP? ¿Cómo le ¿Cómo creerlo? recomendarías a Ujú. una persona crear ese MVP? Porque siento que muchas veces eso es lo que frena a las personas de empezar, porque es como, no, necesito que esté perfecto, necesito que ya tenga tantos clientes, Mm. ¿cómo empiezo si no soy reconocido? Mi consejo sería no hagas un MVP. Ok. Yo sé que es raro, pero antes de hacer un MVP haría dos cosas. Uno, estudiaría muy bien el tamaño del mercado de ese problema que estoy solucionando. ¿Para qué? Para darme cuenta si hay plata. ¿Cómo entiendes si hay plata? Oiga, resulta que yo quiero ayudar a señoras cabezas de hogar. Calculemos cuántas señoras cabezas de hogar hay, multipliquémoslo por el precio de lo que yo le quisiera vender y entendamos cuánto sería el tamaño de esa economía para darnos cuenta que si nosotros penetramos el 1, 2, 3%, que eso es algo que en los negocios pues es relevante, ¿cuánta plata es eso? Y a ver si Mm, vale la pena. Y dos, antes de montar un negocio me voy a hablar con esos clientes y a tratar de venderles. Hoy en día montar una página web, un brochure, una presentación puede ser suficiente para ir a decirle a alguien, oye, vi que tú tienes este problema, esta es mi solución y vale tanto. ¿Te gustaría? Entonces, si voy a montar servicios de marketing, si voy a hacer cosas por el estilo, sería mi forma de validar las cosas. No tengo que tener el producto per se. Incluso he visto gente que con producto físico, antes de imprimirlo, tiene o sea, antes de hacerlo como tal, tiene la versión en render, en imagen, se lo muestra a otro y va y con eso digamos que valida si la gente lo quiere comprar. Esa sería la forma más arcaica de validar algo. Claro, puedes ir a hacer el proyecto, pues digamos que cuando uno mete en Google o en ChatGPT o en Gemini o cualquiera de estas AIs, dame todas las formas de prototipar un negocio. Te va a dar 20 técnicas distintas, pero al final todo parte de un principio muy simple. No gastes mucha plata, es dedícate a escuchar a esa persona a la que le quieres vender, pregúntale, 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 porque lo que tienes que validar es cuál es tu solución, cuánto le vas a cobrar y si eso es sostenible para ti, para que luego uno comience a pensar, bueno, ahora cuántas ventas tengo que tener para que este negocio valga la pena. ok. Pasando a otro tema, cuando se dan esos saltos de fe, se renuncia a algo. ¿A qué has tenido que renunciar a lo largo de tu vida para A dar todo, todos esos saltos? a muchas cosas. Hacer estrategia empresarial es el ejercicio de priorizar y de enfocar lo que tú haces dentro de todas las posibilidades.
Y eso significa que por cada cosa que tú haces, sacrificas 10 más. En ese, o sea, Por sacrificas tema de enfoque. ideas, por todo, sí, tal cual. O sea, hacer estrategia, ¿qué es? Es cómo planeo para ejecutar en el marco de una serie de tomas de decisiones del mercado, la situación, el entorno, el contexto, etcétera, para yo priorizar. Y eso significa que si tú estás haciendo algo, dejaste de hacer otras tres cosas. Si estoy haciendo un negocio, deja de hacer otras dos ideas. Entonces, uno como emprendedor sí que tiene ideas y sí que tiene proyectos. Entonces, es un gran sacrificio dejar todas esas ideas. Dos, las relaciones muchas veces cuando uno está emprendiendo, pues es muy demandante. No es el trabajo de 6 horas, 7 horas, 8 horas que tal, no, muchas veces uno tiene que trasnochar fines de semana, entre semana y ese sacrificio es algo que te afecta muchas veces en tus relaciones y que es raro porque uno cuando arranca las startups o en el mundo del emprendimiento, uno cree que 24/7 va a ser la forma de lograr los grandes negocios y va al revés. Es más el balance. ¿Sabes? Como que cuando tienes tiempo para ti, para las personas que amas, para Dios, para todo, como que hasta los negocios fluyen más. Pero es parte de uno darse cuenta como el equilibrio de sus sacrificios. Lo tercero, yo creo que uno sacrifica mucho su paz mental hasta que cojas esa forma de pensar que ya te vuelvas a prueba de balas, por decirlo así, pero el proceso, uno sufre, uno llora, uno ansiedad y ya luego cuando uno está superando el nivel de uno, luego el trade-off es tu energía por las emociones de los demás. Porque si yo tengo 30 colaboradores y mañana uno está peleándose con la novia, el otro tiene burnout o lo que sea, igual yo me tengo que comer sus emociones y ayudarles. Y en ese sentido tengo que sacrificarme, por decirlo así, por los demás. Realmente no es un sacrificio si te cuidas, si estás como trabajando mucho en ti, pero si no, se te puede volver algo que te drene. Y el último sacrificio que diría son los hábitos personales. La mayoría de emprendedores entonces nos pasa que no comemos a tiempo, hacemos ejercicio a tiempo, como una serie de cosas que bueno, hablo por mí, no todos los emprendedores, pero yo estaba perdiendo eso y ya estamos balanceados. Ok. ¿Qué papel ha jugado la espiritualidad en tu proceso? Muchos papeles distintos. Si quieren, antes de volverlo un tema netamente espiritual, hablemos de la amistad. Mis amigos y socios no eran creyentes. Cuando yo los conocí de China, estábamos en el colegio y todo. Y hoy todos somos creyentes. Y el uno armaba rumbas de 15.000 personas, el otro era una caspa, el Wow. otro se volvió influenciador de, no sé, 10 millones de personas, cada uno en sus historias. Y todo lo que ha hecho, todo lo que hemos vivido y todas nuestras cagadas y errores es acercarnos más a Dios. Y eso ha sido pues algo que para nosotros ha sido revelador y ha sido transformador, porque realmente cuando estábamos quebrando, entonces uno de ellos salía a decir cosas de fe que no entendía y que ya hoy entiendo y digo como, wow, gracias porque si Dios no hubiera estado en ese momento en medio de todos estos errores y fracasos, qué problema. Entonces, desde la amistad ya hay una historia personal. Ahora, más allá de eso, creo que hacer negocios y proyectos, el crear, el ejercicio de ser creadores, tiene una connotación espiritual muy fuerte, porque estás creciendo en lo personal, te tienes que conocer a ti mismo y conocerte a ti mismo implica conocer tu identidad en la vida, en el universo. Y para el que es creyente, pues su identidad en Dios. Y en ese sentido, cambia todo, porque entonces, ¿por qué haces lo que haces? Si tú miras mi hoja de vida, yo hago puro temas de proyectos sociales, impacto social, porque es también mi forma de agradecer. Dios me dio tanto que estoy, digamos que agradeciendo de la misma forma. Y tercero, te diría que todos nuestros proyectos, todo lo que yo he hecho, es una excusa, porque como en el fondo creo que todo puede pasar, que mañana puede haber una guerra, que mañana puede pasar cualquier cosa, es una excusa para amar a la gente. En educación, uno de los principios de pedagogía que he aprendido es que nadie aprende si no se siente amado primero. Y lo mismo sucede en general en la vida. En la vida la gente anda muy sola, muy triste, con mucha ansiedad, con muchos problemas. Entonces, cuando tú utilizas un proyecto, un negocio como una excusa para amar a la gente y la gente se siente amada, eso es transformador para las personas. Y puede ser en cómo les sirves la comida, o puede ser en cómo les das un consejo de negocios, o puede ser en el tiempo de sentarnos y decir, bueno, está bien, 3 horas que el podcast que vamos a ir a no sé qué, una experiencia, hagámosle. Yo paro la agenda. ¿Tú antes eras ateo? Sí, pues la historia es a los 10 años me vuelvo ateo, 10 12 años por ahí, cuando me hacían bullying en la escuela dominical y me vuelvo súper científico de esto de tratar de explicar Dios y el universo a través de la ciencia, como hasta los 22.
Y me acuerdo que en una fiesta escuché una voz súper rara. No vale la pena la historia. Lo importante es, No, cuenta la historia. pues, comencé a escuchar una voz. Ah, Es decir, no quiero echar toda la historia, pero ajá, lo que es importante es que en mi cabeza yo me decía, o estoy químicamente adulterado o hay algo superior hablando. ajá. Y ustedes pueden pensar lo que quieran. O sea, todo bien. Lo importante es que por eso comencé a buscar. Y me metí en templos budistas, hinduistas, no sé qué. Aprendí de meditación en Sudáfrica, el sudar chakra, de una cosa Wow. de la otra. Estuve como 4 o 5 años en lo que yo le llamo mi vida de la Pachamama. Creo en todo, las energías, la vaina, se mezcla el cuento. Y en ese proceso me comencé a enamorar de Dios desde una perspectiva primero científica. Comencé a ver el universo organizado, la matemática, el lenguaje, a través de la física, la química, la música, el ADN, tantas cosas en el universo que en definitiva me digo, bueno, aquí hay algo superior, algo organizado. Y luego me comienzo a enamorar de algo que se llama la exegética, que es el estudio del lenguaje en el contexto. ¿Por qué? Porque como mi familia, bueno, perdón que no dije esto, mi familia, aparte de mi mamá, son pastores y misioneros de tercera generación. Entonces, cuando ¿Qué yo significa que son de tercera generación? que llevan 3 generaciones Ah, haciendo ya. iglesias, Pensé que era. ministerios, proyectos. Ok. Mi mamá es misionera, tengo varios tíos pastores. Ujú. Entonces, ah, Cristianos. cristianos, judío-mesiánicos, algunos. Es que hoy en día decir cristiano puede ser sujeto de cualquier cosa, porque Mm, todo y es nada cristiano, todo y es nada católico, todo y es nada lo que sea. Y no lo digo de malo, lo digo es más como, ¿qué crees realmente? ujú. Entonces, conectando la historia, y con esto te digo también que creo es, me doy cuenta que si yo quería decirle a mi familia, no, yo no creo en esta cosa, pues yo necesito entenderlo de ellos. Entonces yo al Sí. principio estudiaba de la Biblia para decirles que no a través de la ciencia, luego con toda esta neoespiritualidad de múltiples cosas trataba de hacer lo mismo y lo que terminó fue todo como que se me volteó la arepa, como Dios presentándose, y ahí es donde entra el tema de teología, de que hay algo que se llama la exegética, que es el estudio del lenguaje en el contexto. Me enamoré de eso porque me doy cuenta que como cristianos católicos, muchas veces incluso creyendo en Dios, lo entendemos de una forma muy distinta a lo que Él dice. Y no porque las palabras no sean, sino por la interpretación y traducción de las palabras. Entonces te Ujú. pongo un ejemplo muy bobo. Si uno le pregunta a una persona en la calle qué es un espíritu, te va a decir que un fantasma, un brururu, como un Gasparín. Pero la palabra ruaj en la Biblia, que es la traducción de espíritu, significa como soplo, como en la antigüedad no existía la electricidad, entonces no se hablaría de energía. Para nosotros podría ser muy parecido a energía. Pero en ese Ujú. sentido, entonces la palabra dice, oiga, Dios en el principio Elohim creó los cielos y la tierra y el espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim, comenzó ese soplo a dar vida. Entonces es muy distinto pensar en un soplo, pensar en un algo así a pensar en un fantasma. Sí. Y esto es una palabra de una cantidad de traducciones que uno se puede dar cuenta. Entonces, esto me comenzó a transformar porque me di cuenta que Dios era más racional de lo que uno piensa. Lo comencé a conocer de otra forma, luego lo conocí ya como Jesús, como que me costó el proceso racional de entender todo en su historia. Y como te digo, tal vez de lo más loco que puedo decir de todo esto es que en mi caso, pues mis primos tal vez se sorprenderían porque ellos me vieron cuando era chinito diciendo, no, yo no creo en nada, y pues todos criados en una familia creyente, pero la mayoría de gente diría, ay, no, pero él es hijo de pastores y misioneros. Pero ver a mis amigos, que eran las Caspitos, los que armaban fiestas de 15.000 personas y que todos se fueron volviendo, se convirtieron, incluso algunos primeros que yo y me llevaron a mí también hacia la fe, ha sido uno de los regalos de papá Dios más bonitos que he tenido. ¿Por qué dentro de tantas religiones estás en esta religión? O sea, ¿por qué crees en ese Dios? Porque más que una creencia es una relación. Ujú. Entonces, tú puedes creer lo que quieras, pero te puedes relacionar con lo que te puedes relacionar. En ese sentido, si tú tienes una relación con tu papá, puede que no creas en la familia, pero el tener una relación con tu papá hace que comiences a tener una relación con la familia. Lo digo para las personas que tal vez sus papás se separaron o su papá no estuvo de niño y luego llegó. Entonces, a lo que voy es que para mí Dios es Dios. Entonces, perdón que lo diga así, pero es un ser
que lo veo obrar, que lo veo reaccionar, que nos podríamos echar todo un podcast hablando de cosas que son milagros, que no tienen una explicación científica, que no tienen una explicación racional y que está bien si creen que yo estoy loco, pero son tantos milagros que yo digo, bueno, si estoy loco o es realmente Dios. En ese sentido, todo lo demás es literatura. Y eso no significa que a mí no me gusta aprender de otras culturas, que no vea cosas chéveres de otras tradiciones, pero Dios es uno. E incluso no estoy diciendo que yo lo entienda del todo, porque estamos muy limitados al lenguaje, al contexto, a lo que somos, y por favor no me lo tomen como algo de juzgar, es una relación personal, pero de eso se trata, que te relaciones con Dios. Ok. En el, Hay algo que me genera mucha curiosidad, es cómo pasa una persona muy científica orientada a los datos a eso que tú me dices. Porque cuando tú piensas desde una perspectiva racional en el universo, ves tanta información organizada. El universo es ondas, es física, es como un movimiento que tiene información organizada que se estructura en capas de fractales, por decirlo así, y esta información establece las propiedades de todo, de la materia, de la energía, de la química, del ADN, de la música, y puedes encontrar fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas alrededor del universo. Tanto que solo si nos ponemos a analizar una mano y vemos la ingeniería de la mano, quedamos aterrados de todo lo que hay. ¿Por qué digo entonces todo esto? Porque cuando uno hace la probabilidad matemática de que todo esto sea casualidad, te das cuenta que es tan ridículamente bajo que hay que tener más fe en pensar que es casualidad a que hay algo detrás. Y ese es el primer principio como de ponernos en el universo. Y es decir, si tú quieres creer que todo esto es casualidad, bien, pero qué casualidad tan impresionante porque es una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, en un diseño fino que hace que, pues si yo veo este sillón tan bonito, pues yo asumo que hay un diseñador, Sí. asumo que hay alguien detrás. Entonces, esa es la primera pregunta que uno se hace, uy, ¿esto es casualidad o no? Y vuelvo y digo, hay que tener más fe, pensar que es casualidad. Ahora luego la pregunta es, ¿qué es? Ah, ¿son aliens? ¿O es que una estructura que creó un computador y estamos en una Matrix? ¿Es un dios panteísta que no es relacional, sino que es como un animal y que este animal tiene vida? ¿O es un ciclo kármico en el que todo se repite una y otra vez? Y ahí sí es donde entran las culturas. Ahí es donde ya entra la religión, la tradición oral, la tradición de todas las culturas, donde cada una tiene su posición, porque todas se relacionaban con lo mismo. Todas se relacionaban con el espíritu, todas se relacionan con el mismo universo, vemos las estrellas, vemos todo, y cada uno comenzó a interpretarlo de una forma distinta. Ya en ese pedacito es donde ya se vuelve un tema de historia, ciencia, teología, pero que te das cuenta que todo está conectado. Entonces piensa esto, los fundamentos de la ciencia, ¿quiénes los construyeron? Creyentes. ¿Por qué los científicos son creyentes? ¿Por qué los científicos más importantes de la historia han sido creyentes? Pues porque creían que había un diseñador detrás de todo. Y si hay un diseñador detrás de todo, yo puedo estudiar las cosas. Entonces, el creer que la ciencia me dice que hay algo detrás, así yo no lo entienda, pero que es objetivo, es porque hay algo objetivo detrás. Y no es una simple casualidad. Y eso lleva a darte cuenta que Dios es realmente racional y que tiene un diseño detrás de todo, lo entendamos o no lo entendamos. Ese es un pedazo. Y ya cuando luego le conectas la capa relacional, ya esto loco de lo veo obrar en mi vida, veo la paz que puede traer, la sanidad, los milagros que uno ve alrededor de cosas que uno no entiende y que yo digo, pero ¿por qué Dios? Pues ahí es donde uno dice, no, pues eres Dios. No hay de otra que conectar los puntos y decir, no lo entiendo todo, pero no lo tengo que entender. Voy a ser estoico en eso y solo te agradezco y te hago caso. ¿Qué milagros has visto en tu vida? Ah, lo voy a conectar con esto de Dios. Voy a contar dos, hay muchos, pero voy a contar dos que no son míos directos, pero muy cercanos también y reales porque se pueden verificar. Mi primita, cuando ella tenía, no sé qué edad, 10 12 años, una de mis primas, en Estados Unidos, hija de un pastor, se va a morir. Los médicos dicen, paila, esta niña no tiene nada que hacer, ellos se vienen aquí a Colombia, exámenes, paila, se va a morir. Y mi mamá me dice, te quiero llevar a que tu tío de Estados Unidos va a dictar una prédica en una iglesia
que yo no conocía, que se llama el lugar de su presencia, esta mega iglesia gigante. Ujú. Y yo voy por primera vez a esta iglesia, y yo, uy, aterrado la cosa, mi tío va a hablar acá, ya pues. Y llego, la cosa, la alabanza, no sé qué, yo estaba en una época re alejado de Redención. todo. Y veo como mi tío comienza a predicar, y en esa prédica, esto fue hace 10 años, y en esta prédica él comienza a decirle a Dios enfrente de toda la multitud que él no sabía por qué estaba pasando todo, pero que él lo aceptaba y le regalaba a su hija. Y decía frente a todo el mundo, Dios, yo te entrego a mi hija, haz lo que sea, no sé qué, y comenzó a dar tal palabra que la gente comenzó a llorar como loco, todo el mundo llorando, yo también llorando, y la china se salvó. Y yo como, no, ¿qué va a hacer? Bueno, se salvó. Pasan como unos 8 años, 9 años, y mi mamá me dice, ya vive ahorita en Estados Unidos, y me dice, mi hijo, vete para Cali, tu tío de Estados Unidos acaba de llegar a Cali, tiene un cáncer el berraco, una enfermedad la berraca, se va a morir, ve y te despides. Yo llego allá, viajo a Cali, la cosa, me recibe una familiar del otro lado de la familia de él, que es médica, me dice, Andy, no hay chance, esto ya, tu tío se va a morir, despídete. Y me acuerdo que cuando yo lo veo súper tranquilo, lo veo relajadísimo. Y él me dice como, mi hijo, no se preocupe que yo me voy a sanar. Y yo como, me dice, sí, Dios me está diciendo que yo me voy a sanar. Y yo, pues yo qué le voy a decir. Nada, yo callado, bueno, tío, sí. Y me parché. Pues digamos que esos días ahí se sanó. Se sanó. Nadie entiende qué pasó. Pues es decir, los que creemos, creemos. Pero de ahí en adelante, racionalmente, se sanó. Y así te podría decir que he visto muchas cosas, como historias, pero tal vez esas son dos muy cercanas de mi familia que son muy dicientes también, pues porque son más públicas, son cosas que se pueden verificar, pero así me podría echarte que no todas las historias tienen que ser así de impactantes para hacer milagros. Hay veces los pequeños incluso son cosas más impactantes que tú estás pensando y orando algo y de repente alguien te dice algo parecido a eso. Eso es papi de Dios que te está diciendo y te está enviando un mensaje. De ese viaje que hiciste, ¿fue en Sudáfrica? ¿El retiro de 5 años? ¿O por dónde más fue? No, he viajado por todo el mundo Ajá. y en temas de espiritualidad me metí en más de una cultura a aprender cosas. En Sudáfrica aprendí de sudar chakriya, que es una técnica de meditación de respiración que técnicamente se la inventan en la India para sobre todo mujeres víctimas de conflicto armado, cosas así, de violaciones, cosas así. Y antes de ser creyente me metí en muchos temas de meditación, en muchas culturas distintas y como que yo decía como, no creo que Jesús vaya a ser la solución, entonces me fui por todo para llegar al final a él. Bueno, primero, esa respiración me da curiosidad, ¿cómo funciona? Más allá de esa técnica, el principio es entender que la respiración altera nuestras emociones. Si tú estás emocionado, estás tal vez respirando distinto. Si estás bravo, como que estás de otra forma. Entonces, cuando yo era niño y en mi tema de mi trastorno de hiperactividad y ansiedad, la psicóloga me ponía que dibujara un punto negro en la mano grande y que yo imaginara que estaba parado ahí. Lo que hacía el ejercicio de yo imaginarme que estaba parado ahí es que mi respiración se comenzaba a regular. Entonces, si tú estás alterado, pues controla tu respiración para que eso te pueda, digamos, que cambiar tu estado. En general, también lo que muestra es que cuando tú manejas ciertos tipos de respiración, como que respiras varios segundos, esperas varios segundos, luego sueltas varios segundos, esperas varios segundos y repites esto una y otra vez, tu cuerpo entra en otro estado, físicamente hablando, mentalmente hablando, que te pones en otra posición, por decirlo así. Creo que eso es. Ya de ahí en adelante las técnicas son distintas en cómo manejan la respiración, en cómo lo utilizan, en cuánto tiempo duran inhalando, exhalando, conteniendo, pero la verdad creo que lo importante y lo relevante no es eso, o sea, son técnicas. Ok. Dentro de también ese viaje, esos viajes que has hecho, ¿qué has aprendido de esas culturas? Como esas cosas que te han impactado, que aprendiste sobre ellos. Yo creo que lo más importante es viajar por el mundo, es darte cuenta que el mundo es más diverso y complejo de lo que parece. Y que el error que nosotros tenemos es encajar y pensar que lo que es lo que es y punto. Y te lo pongo con un ejemplo. Cuando yo estaba en Techo y me iba a dar clases y conferencias a niños de colegios privados del país, les hacíamos una pregunta, ¿cómo es un baño?
Y los niños decían, no, un baño tiene una taza, un inodoro. Bueno, en 3, 2, 1 el color de un baño. Y todos decían blanco. Y yo les ponía la foto del baño blanco. Luego les ponía una foto de un baño en pobreza en Ciudad Bolívar, que era otro cuento, no tenía paredes, abierto. Pero también luego, digamos, uno en Asia, que hay en países asiáticos donde la taza no existe, es un hueco en el piso con mármol y todo, pero un hueco en el piso. Si estás borracho, te caes de para atrás y te untas. Y sabes, como que todo para mostrarles que algo tan simple como un baño no es tan simple como un baño. Hay formas de entender un baño y lo mismo sucede con el amor, con la riqueza, con el trabajo. Entonces, viajar por el mundo es darte cuenta que la realidad es mucho más compleja y mucho más diversa de lo que vemos solo en nuestra burbujita en Bogotá, en Colombia, en habla hispana, en Latinoamérica. Y si ya luego nos vamos cultura por cultura, pues hay muchas cosas de rescatar en cada una de ellas. Los asiáticos en su forma de innovar y de trabajar son brutales. Las personas en los países tropicales son muy queridos, son muy amorosos. Los brasileños tienen una forma de llevarse con la gente que es impresionante. Y así como que uno podría entrar a rescatar, pero creo que lo importante es el salir de tu visión y de comenzar a cuestionar que lo que crees y lo que sabes puede ser algo muy pequeño en comparación a lo que realmente es. Está muy interesante, muy, muy transformador, porque muchas veces uno se queda con lo que vive acá en esta realidad, en esta ciudad, en este apartamento incluso, y uno se da cuenta que hay demasiados puntos de vista, demasiadas realidades y demasiadas cosas que todo el tiempo están moldeando la cultura, la Tal forma cual. de pensar y todo. Entonces, eso me parece muy, muy interesante que lo hayas hecho. Eh, y me gustaría también entender de esos viajes que has hecho y de esos proyectos que has emprendido. ¿Qué sientes que te ha transformado? O sea, ¿cómo sientes que te ha transformado internamente? O sea, todo lo que has vivido en esos viajes, en esas historias. Viajando, uno se da cuenta de la mejor y la peor versión de uno. Uno se da cuenta de que es estar solo cuando uno viaja solo. Yo he viajado solo, he viajado en compañía. Y eso es transformador. Emprender, sin duda, te estrella con lo mejor y con lo peor de ti, sobre todo cuando las cosas malas suceden, porque te das cuenta quién eres. Cuando a ti te roba un empleado plata, te das cuenta quién eres y cómo vas a responder. Y ahí me acuerdo que yo la primera vez hizo, mejor dicho, iba a reputear y llega uno de mis socios, no, espérese, ¿qué diría Dios? Y yo, Este y más. literalmente, pues lo hace cambiar a uno, me parecer. Sí. Y entonces obramos distinto. Y así en cada cosa. O sea, te estoy diciendo que me hackearon, robaron datos para políticos. Eso he visto una mano de historias también por detrás que yo digo, pero Dios, porque esto parece una novela. Ahora, yo creo que una de las cosas transformadoras de emprender es que tú sientes tu agencia, que te das cuenta que tú sí puedes cambiar tu realidad y la realidad de otros, que tú eres un creador, que fuimos creados para crear y hay veces lo perdemos porque tenemos miedo, porque tenemos síndrome del impostor, muchas cosas que hay detrás que nos privan de decir, oiga, yo realmente puedo cambiar mi realidad. Y no pensamos que esto que vemos, que se ve tan obvio, todo fue creado por alguien más. Y todos los que crearon todo esto no son genios. Es más, si nos vamos a la probabilidad de la matemática, los genios son muy pocos y en general tienen también muchas brechas y deficiencias, sean relacionales u otro tipo de cosas. Entonces, todo lo que está alrededor nuestro lo hizo alguien común y corriente como tú y como yo. Mm. Y en ese sentido, nosotros podemos hacer más y podemos vivir más cosas. Creo que emprender con socios y amigos a uno le enseña la dependencia. Yo no estoy casado, pero digo como, oiga, matrimonio, porque dependo de ellos y de la relación y de darte cuenta que no tienes un socio para que sea el mejor en lo que hace, sino para que puedas confiar en esa persona, para que los dos puedan cargar juntos la lucha de lo que implica ese proyecto, ese sueño, sobre todo cuando las cosas malas suceden. Y por último, relacionado a lo que te decía, de ayudar el impacto social, que cuando uno ayuda, uno primero se ayuda a uno mismo. Y como que es algo que para los que estén escuchando y que tengan traumas o que estén viviendo luchas, dejen de andar encerrados solos y salgan afuera a la calle, ayuden a alguien y les aseguro que eso comienza a cambiar todo. El servir. El servir, el ayudar, el ponerte en perspectiva, el ver los problemas de otro y ponerlo en perspectiva y uno decir, uff,
Tal vez mi problema sí es muy grave, pero aún así hay que salir adelante o lo que sea. Pones en perspectiva. Con el tema de la filantropía, ¿cómo ingresa el tema de la filantropía en tu vida y cómo lo vives hoy, teniendo en cuenta cómo está el mundo? Las personas pensarían que filantropía es solo para el millonario que pone mucho dinero, porque así es como comienza, pero es una persona en la que me muestra que yo llevo años donando mi tiempo para cosas en las que hago impacto social y que al final eso se traduce en plata, obviamente, pero que es el tiempo que uno saca para ayudar en proyectos y en organizaciones. Todo comienza sin saber la palabra siquiera filantropía cuando yo estaba en Techo, con esto de comenzar a movilizar voluntarios, pero llevo ya 15 años donde hemos hecho todo tipo de proyectos, donaciones en alimentos para 2.2 millones de personas, viviendas para más de 350 personas, trabajé con personas con discapacidad en temas de derechos humanos, colocamos servicios para jóvenes, como 150.000 jóvenes en varios países con temas de tutorías, entre otro tipo de cosas, y así me podría, digamos que echar un rato. Hoy en día desde los gremios, pues parte de lo que hacemos es cómo ayudar, y todo esto lo digo como filantropía, pues porque mi costo oportunidad es que yo podría estar haciendo otra empresa y ganando X más plata, y en vez de eso estoy haciendo cada vez más proyectos sociales y más cosas porque es el privilegio de poder tener tiempo y de no estar pensando solo en eso. No es que yo no quiera más plata y no es que yo no quiera más negocios, voy a tener más empresas, seguro se van a dar cuenta que cuando tengan 50 años van a decir, ah, mire, este man lanzó otras dos, tres empresas, pero realmente pues el tema de filantropía es tal vez lo más enriquecedor porque es donde más gano, es donde más crezco, es donde más emprendo. Ahorita con todo el tema de la industria de educación y tecnología, yo no tengo un salario, pero dirigir este gremio, pues es decir, ellos me traen, me ponen un salario que yo me quito para dárselo a estudiantes universitarios para que me ayuden a construir capacidades. Y es la mejor inversión que he hecho en mi vida porque estoy aprendiendo que da miedo sobre educación, sobre transformación, sobre el país, sobre el mundo. Y todo es por el ejercicio de darte cuenta que ayudar no solo es moral, sino también es funcional. Y en ese sentido voy a hacer filantropía, responsabilidad social, trae, trae. Entonces realmente ayudar te ayuda, no solo a sanar en lo personal, sino hasta muchas cosas, como el hecho de que estemos hoy acá. Te trae Me oportunidades. trae demasiadas oportunidades. Ayudar a las personas sí que me trae oportunidades. Ujú. Una pregunta antes de ya la pregunta final que me surge es, si tú no piensas en dinero, ¿cuál es el propósito detrás de crear empresas? Porque claro, cuando uno crea una empresa, uno pues sí o sí tiene que pensar en términos de Sí, sí, dinero, hay porque que si pensar no, en plata. ujú. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Que lo que pasa es que el dinero es un medio para algo más profundo que es el valor. El valor es el impacto que generas con tu negocio, con el proyecto, con lo que haces. Es el cuando un estudiante compra una tutoría con un psicólogo que le ayuda a pasar la materia. Ese es el valor que estoy dando. Si estoy dando valor, ahora hago plata. Si yo no sé, en un gremio estoy trayendo asociados, sí, una asociada me va a pagar plata por ser asociada, pero ¿cuál es el valor a cambio que le estoy dando? ¿Qué estamos creando para los empresarios y emprendedores para que se formen, para que entiendan lo que está pasando en el mundo, para que tomen mejores decisiones, para que vean todo lo que hay detrás? Entonces, el error es pensar en plata si uno quiere plata. Te lo voy a poner de otra forma, ventas, que este es un ejemplo típico. Cuando yo voy a una empresa, sean de mis amigos, de mis socios o de otros, y veo que están bloqueados en ventas, yo les digo, deje pensar en la venta final. Usted me dice que quiere vender 10 millones, no es 10 millones, es cuántas conversaciones tuvo detrás, qué hizo detrás para que esto se diera. De tal forma que a mí no me interesa la venta final, me interesa saber estas métricas y números de para atrás. Usted cada semana debería que escribirle a 10 personas, usted debería que tener tantas reuniones, de estas reuniones debería que tener tantas relaciones de valor. Y con eso ahí sí, usted sabe que eventualmente va a tener los 10 millones. Ah, resulta que para vender 10 millones tuve que hablar con 4 personas, ir para hablar con 4 personas tuve que escribirle a 14 personas. Listo, ahora quiero que cierre 3 negocios, entonces multiplique todo por 3 y piense de para atrás. Entonces, yo no estoy diciendo que la plata no sea importante, pero la plata es relativa. Hay tanto capital en el mundo, hay tantas cosas como de opulencia, si uno lo quiere pensar así, que lo que falta son buenas ideas, buenos proyectos que realmente generen valor a las personas, sea para hacer negocios o proyectos sin ánimo de lucro, porque también hay filántropos y gente que quiere ayudar, pero que no saben dónde poner el dinero porque no hay nadie que esté mostrando qué puedes hacer. Ujú. Sí, yo creo que es como una consecuencia,
un efecto, más Ujú. bien, no una causa. Tal cual. Como aportar una buena solución al mercado, servir al mercado y como consecuencia va a haber dinero. Tal cual. Y es falso pensar que si haces impacto social no vas a ganar plata. Eso también puede que se demore más, puede que sea un poquito más difícil, pero se da. O que un empresario no pueda hacerlo. Mis socios, digamos, los de distribución de alimentos de Franu y todo esto, ellos ayudan a por ahí 450 niños cada mes en comedores comunitarios. Entonces, para ellos es la felicidad de saber que su negocio y el propósito más importante no es que tú te compres unas frambuesas con chocolate, es que gracias a todo esto es una excusa para ayudar a unos chinos y para hacer una serie de cosas. Eso es lo importante, que uno tenga muy claro su propósito, cómo se conecta lo uno con lo otro, sea que porque estás apoyando a tu familia, a tu entorno, a lo que sea, pero si no tienes eso, andas vacío, que es lo mismo que andar pensando por plata, pues para eso venda drogas o haga algo ilegal, porque pues no es. Ujú. Listo, y ya para terminar, te voy a pedir que cierres los ojos un momento, Andrés. Ok. Piensa que no estamos acá, piensa que estamos en otro lugar, en otro espacio. Estamos como en un oasis para ti. O sea, un lugar donde te sientes tranquilo, en paz, donde ya hiciste todo lo que tenías que hacer o pensaste que tenías que hacer en esta realidad. Y quiero que pienses que al otro día, pues, o sea, tú ya sabes, ya lo tienes en tu mente, vas a morir, vas a dejar de existir en este plano. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que se quedan aquí? Y sobre todo esas personas que tienen muchos miedos, que tienen muchas cargas, que viven dificultades, cosas muy difíciles, para que den un salto de fe. Pues si tú eres una persona que ya me conoce y me quiere, sabes que si me morí es porque me morí feliz. Y estoy con Papá Dios y estoy feliz por todo lo que viví. Y en ese sentido, el mensaje para el que no me conoce es que cualquier persona te puede dar todos los consejos para los temas profesionales, para ganar más plata, para rendir más en el trabajo. Pero el gran aprendizaje que he visto en la vida, viendo a los grandes empresarios y las personas, es que quien crece primero en lo personal, crece en todo lo demás. Se casaron, comenzaron a creer en Dios, una u otra cosa, pueden ser mil variables, pero quien crece primero en lo personal, crece primero en todo lo demás. Y eso sería, trabaja en ti. Trabaja en tus miedos, trabaja en tus traumas, trabaja en tus dolores, que si superas todo eso, todo lo demás va a llegar por añadidura. Y en ese proceso seguramente le abras la puerta a Dios y dejes que te transforme. Eso sería. Listo, Andrés. Eso sería. Muchas gracias por la conversación. Y ahora Cata nos va a pasar una experiencia que vamos a estar viviendo. Okay. Yo no sé qué vamos a vivir. Tú me imagino que tampoco sabes qué vamos a estar viviendo. No tengo ni idea qué está pasando. Vamos a ver. Este es el salto de fe que vamos a vivir. Ok. Dice, viajar a cualquier parte del mundo desde un simulador de aviones. What? Ok. ¿Qué es esto? Ok. Bueno, listo. Vamos a ver qué pasa en este salto de fe. Nos vamos a transportar a ese lugar donde va a haber un simulador de aviones y vamos a ver qué pasa. Es en el 1, por favor. Correcto, ahí deja lo que caiga. Perfecto. Nuestras vidas dependen del uno del otro. Estamos a punto de despegar. Comandante y primer oficial, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estamos aquí en el lugar donde vamos a vivir la experiencia. Estamos acá ya con Andrés. No sabemos qué hay pasando esa puerta que está ahí. Tenemos la idea de que es una simulación de avión, pero nada más. ¿Cómo te sientes, Andrés? No sé qué es un computador o qué. No sé qué es un simulador de avión. Aéreo 5. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¿Te animas a esta experiencia? ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Adelante, señores. ¿Qué pensaste que era? No, pues me dieron un simulador, pero no me imaginé que era el simulador. Me imaginé un computador, ¿sabes? Ok. Bueno, bienvenido. ¿Qué es esto? Este es un simulador de un Boeing 737 con todos los sistemas en funcionamiento. La idea es que hoy tengan una experiencia y nos demuestres si eres capaz de aterrizar este avión. O estrellarlo más bien. Con el conocimiento un poco que tengas o el mucho que hayas escuchado. Perfecto. No, ok. Primero que todo, bienvenidos. Gracias por habernos tenido en cuenta. En este caso, lo que nosotros proponemos como una experiencia
algo diferente es lo siguiente. Usted que conoce el avión o ha volado en simuladores, ¿es posible que aterrice el avión en una situación de emergencia? Pues exactamente eso es lo que le vamos a plantear aquí a nuestro amigo el día de hoy. Vamos a poner el avión en una situación normal, sin ninguna falla. Lo vamos a poner a una altura cercana a la aproximación sobre el BOR de Bogotá. Y lo que vas a hacer es, con nuestra indicación, intentar aterrizarlo de la manera segura y precisa. Dios mío, señor, sálvame. No se trata de que lo hagas exacto como debe ser y como lo haría un piloto. Pues la idea es que simplemente tenga la experiencia y la disfrutes. Bienvenido nuevamente a nuestro Boeing 737 NG de Aero 5. Vamos a vivir la experiencia con Andrés. Vamos a ver si Andrés es capaz de aterrizar este avión, pero pues para que por lo menos se familiarice un poco, vamos a hacer el carreteo. En este momento acabamos de salir de la puerta 79 del aeropuerto del Dorado de Bogotá. Vamos a indicarle por dónde debe hacer el carreteo. Vamos a ir a la pista 1-4 derecha del aeropuerto del Dorado. Él va a hacer un despegue, luego vamos a hacer una maniobra básica y allí es cuando vamos a ver qué habilidad tiene él para poder aterrizar el avión. Entonces, bienvenidos y comencemos. Bueno, Andrés, perdón, a partir de este momento, comandante. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto que tienes acá, bueno, son las potencias y estos son los radios. Aquí tenemos la potencia del motor 1 y motor 2. Esta palanca que tienes acá se llama los spoilers o los speed brakes. Esta palanca es la de los flaps. Flaps es el área que se expande en las alas, ¿verdad? A partir de este momento vas a poner la mano derecha sobre las potencias. La mano izquierda la vas a tener sobre ese timón. Él se llama el nose wheel steering. El nose wheel steering controla el tren delantero que está más o menos acá donde yo estoy. Vas a darle potencia sin exceder el 30%. Acá ves que el 0, el 2, el 4, sin exceder el 30%. ¿Ya lo habías hecho antes? Pues lo estás haciendo muy bien. Vamos, papi, vamos. Se me está yendo la izquierda. No, ya, eso hice. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. No, el yoga ahorita no. Ni con este ni con el ¿No, entonces qué hago? No te preocupes. Pero mira, estoy dándole a la derecha. Oprime este botón que está aquí. No. El botón que tiene esto ahí a la ¡Nos derecha. estrellamos! Y trae la palanca. Venga, pare. Él nos está comenzando a acelerar para que el avión se comience a mover. Yo aquí en los pies soy el que doy el direccionamiento. Sosténlo ahí. No necesitas devolverlo. Y ahorita voy a tener que coger esto para despegar, pero estoy esperando a que él me dé el paso. Fíjense que yo lo estoy moviendo aquí un poquito porque se me está yendo hacia la... Oprime toca, por favor. Gracias. Listo. ¿Qué pasa? Se está yendo a la derecha. Sí, corrígelo a la izquierda un poquito. Pedal izquierdo. Eso, Ah, y es que lo va al sueltas. revés. No, yo no había entendido eso. Eso, ahí está. Oh, wow. Ahora... La mano en el yoke hasta que yo te diga rotate para que lo levantes. ¿Ok? Okay. Recuerda que cuando haga la rotación, ese punto negro, mira al frente. Mira, Andrés. Entonces, espere porque yo estoy conduciendo. Me voy a estrellar. Debes tener presente esto, no excedas 15 grados. Viejo, usted me tiene que decir eso. Todavía no. ¿Dónde está mi...? No, yo soy el que lo despego. Yo quiero es que tú que no me pase de los 15 grados. O si no, nos Listo, estrellamos. rotate, vámonos al aire. ¡Ay! Súbelo. ¿Más? Suave. Más. Ay. Marica, nos Bájale estrellamos. la nariz. Marica, perdón. Bájalo más. Mire. Es que nos toca. Ya Ascenso entendí, positivo, entendí. por favor, tren arriba. Miren la ciudad, no seamos tan... Correcto. Exacto. Miren cómo se ve esto. Tu casa. Tenemos 400 pies, por favor. El nav y nav. Oprime esos dos, por favor. Gracias. Y tú tienes que conseguir esta ruta. Espere, que quiero la ciudad. Estamos en Bogotá. Por favor, esto que marque lo que está acá. En este momento. Miren cómo se ven las bodegas. Es correcto. Pues depende. Ay, mi madre, mira. ¿Quieres acercarte a la ciudad? Esta cruz que se está mostrando acá. Sí, es esa cruz al frente. Mira. Ajá. Este punto negro debe estar en la mitad de la cruz. ¿Qué significa? Que debes subir un poco la nariz. Por favor, flaps up. Flaps todo arriba. Lo que pasa es que quería como acercarme a la ciudad, quería como verla. O sea, Pero mire mira. que si yo hago así, como que nos vamos de picada a ver la ciudad. Tal Y si cual. yo hago así... Muévelo a la derecha y sube un poquito la nariz. Sube un poquito la ¿Cuál les nariz. voy a poner acá? Perdón.
Perdón. ¡Ay, Dios! Suave, suave. A la Ya, perdón. izquierda, a la izquierda. Eso, A la mira. izquierda. Busca este eje vertical que te estoy mostrando acá. ¿Sí lo ves? El vertical. Hijo de madre, mira, estoy Suave, despiloteado, nos vamos a estrellar. Suave, suave, suave. Miren las montañas, oh Dios. Y es que es una locura porque son los pies y los brazos a la vez, qué locura. Ojo, ojo. No lo dejes que se pase hacia abajo ni hacia arriba de esta línea. Tienes que bajar a 14.000 pies. Vamos a 19.000. Y esto parece que no fuera rápido, pero aquí ¿a cuántos kilómetros vamos? Vamos a 400 kilómetros respecto a la Tierra. No, ¿qué hice? Eso significa que estás excediendo la velocidad. Mira la pista, mira la pista, mira la pista. Apúntalo a la pista. Suena la nariz. Hazlo todo visual. Está subiendo mucho la nariz. Correcto, corrige. 150 casi. 150, ahí se te bajó la velocidad. 150. Estamos totalmente desalineados. Ahí no vas a poder aterrizar. Entonces, no oprime heading aquí abajo. Ya, ahí. Y te vas a dar cuenta que el avión continúa virando. ¿Listo? Muy berraco. O sea, en un dashboard de negocios uno tiene 3 variables. Aquí, weón, esto está loco. Soy demasiadas vainas. Totalmente desalineado. Approaching minimums. Pero aterrizamos. Frenemos. Frenemos. Frenas. Oprime los frenos, ya no necesitamos. Sube los reversibles, estas palancas que están acá por favor. Súbelas. Bueno, pero venga. No, lo estoy metiendo a alinearlo. No necesitas más de con los pedales. Ah, con estos. Mire, ya terminamos en la línea. Miren rápidamente acá Uy, miren, hackeamos el sistema. Bueno, ya aterrizamos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El aterrizaje estuvo un poco... ¿Cómo lo definirías, Andrés? No, caótico. Sí. Por una matamos a los pasajeros. No, los pasajeros ya están muertos, pero nosotros llegamos bien. ¿Cómo nos viste, Carlos? Para hacer la primera vez no estuvo ¿Tan grave? tan bien. Pensé que iba a decir tan mal, pero yo también. No, la idea es seguir una serie de instrucciones, pero no es tan fácil siempre, ¿no? Por más que se intente varias veces. Ver la ¿Qué pantalla hacer? es difícil. O sea, es decir, es mejor ver acá y uno jugar con esto, ¿saben? Como que... Claro, mantener se llama el flight director y controlar la velocidad. Además, hay porque... que prestar bastante atención en esas variables. Además porque da ansiedad ver la ciudad, como que es más fácil uno estar viendo los punticos. Para mis queridos pilotos, esto es mucho más difícil que hacer negocios. Qué cantidad de datos y de cosas que uno tiene que pensar en simultáneo. Qué locura. Y además poniendo en riesgo la vida de la gente, hay que tener una tranquilidad. O sea, los pilotos serían buenos empresarios. Sí. Muchas gracias a Carlos por invitarnos aquí a Aerosimco. Y bueno, Andrés, gracias acá por vivir la experiencia de Salto de Fe. ¿Cómo te sentiste? No, de verdad, muchas gracias, queridos. Bendiciones a todos los que nos escucharon. Chao, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber visto y escuchado este podcast. Estoy demasiado feliz de que estés aquí y hagas parte de esta comunidad de personas que, incluso con miedo, se atreven a dar un salto de fe. No olvides compartir este episodio con alguien que creas que le puede servir. Suscríbete y activa la campanita porque eso nos ayudaría un montón a seguir trayéndote invitados y contenido de mucha calidad para tu vida. De nuevo, gracias y nos vemos en el próximo capítulo.